Hola a todos, soy Emiliano Curtoy y les doy la bienvenida al canal de Vivero Bernardo. Hoy vamos a hablar de uno de los órganos más importantes de las orquídeas, que son las raíces. Las raíces de las orquídeas, a diferencia que en otras plantas, cumplen una cuarta función, ¿sí? Tienen 4 funciones. Cumplen la función de sujeción, de nutrición, hidratación y además hacen fotosíntesis. Por eso cuando están hidratadas son de color verde. Las raíces en las orquídeas son muy importantes porque en la mayoría de las orquídeas que nosotros tenemos en nuestras casas son epífitas. Eso quiere decir que crecen colgando de los árboles, no son terrestres, ¿sí? Solamente el 20% de los géneros de las orquídeas tienen raíces terrestres, que son raíces tuberosas, que en otro momento vamos a ampliar con más detalle por qué esto es así. En las orquídeas, como decíamos recién, que cultivamos más comúnmente en nuestras casas, crecen así. En este caso es un pedacito de tronco de árbol, pero en la naturaleza, en la selva, crecen agarradas de los árboles. Y esto hace que las raíces sean mucho más delicadas que en plantas que por ahí podemos tener en tierra, porque hay que tener muchísimos factores en cuenta a la hora de cuidarlas. Para cuidar las raíces de las orquídeas tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la calidad del agua. La calidad del agua en las orquídeas es fundamental y es el talón de Aquiles de las orquídeas. Si tenemos una mala calidad de agua vamos a tener un muy mal cultivo y lo más probable es que con el tiempo terminemos matando nuestras orquídeas. ¿Qué es una buena calidad de agua para orquídeas? Lo primero es que prácticamente no tenga sales disueltas. Eso quiere decir que no tiene que tener ningún material disuelto como por ejemplo carbonato de calcio, cloro, ¿sí? Que es lo que está presente por lo general en el agua que tomamos de la canilla. Lo ideal sería juntar agua de lluvia, que además es gratis, o podemos comprar agua destilada o destilarla en casa, que ya sería un proceso más complicado y muchísimo más caro. Pero lo ideal sería regarlas con agua de lluvia, o por lo menos, si tenemos poca disponibilidad de agua destilada o de lluvia, mezclar un poco de agua de la canilla y un poco de agua de lluvia. Estas sales disueltas lo que van a hacer es quemar las raíces, ¿sí? En las orquídeas que crecen montadas sobre troncos como estas, vamos a ver, el claro ejemplo es la parte superior de la raíz, o lo que le dicen el lomo de las raíces, color más oscuro, color negro. Eso es porque cuando nosotros regamos con los distintos riegos, lo que incorporamos es agua y esas sales. El agua se evapora, pero nos quedan las sales en el sustrato. Solamente se evapora el H2O. Ese depósito de sales constante hace que las raíces se quemen. Además, cambia el pH del sustrato y también el pH muy alcalino hace que las raíces se quemen. Las orquídeas, para cultivarlas en nuestros hogares, las tenemos adaptadas en su mayoría, si no tenemos mucha humedad ambiente, para cultivarlas en macetas. Y para esto requerimos un sustrato. Ese sustrato, en la clase de trasplante lo vamos a ver cómo está compuesto. Tiene distintas proporciones de corteza de pino, musgo y perlita. Y esa composición no es exenta, digamos, de recibir esas sales que hablábamos recién. Y lo que hace es, con los distintos riegos, también saturarse. Además, hay que tener en cuenta, cuando cultivamos con sustrato, es que ese sustrato tiene muchos componentes inertes, pero también tiene componentes con alta materia orgánica, como por ejemplo la corteza. Esa materia orgánica, con el agua del riego y la temperatura alta que solemos tener en los invernaderos, hace que se descomponga más rápido, y esa descomposición es un enemigo fundamental también para las raíces. Se descompone el sustrato, esa pudrición hace que baje muchísimo el pH, por el contrario de lo que hacen las sales, que suben el pH y nos hacen alcalino el medio. La descomposición hace que el pH baje y se acidifique. Esa acidificación hace que también mueran las raíces. Así que es importante tener siempre el sustrato sano, digamos, de cambiarlo seguido, por lo menos cada 2 años. Acá tenemos el claro ejemplo de lo que es una orquídea epífita. Fíjense que el contenedor ya no se ve. Esta tenía una canastita de madera, como tiene acá la Cattleya que tengo colgada. Ya desapareció por completo. Y fíjense lo bien desarrollada que está la planta, ¿sí? Eso es porque, como vemos, tiene muchísimas raíces.
Las raíces van a estar presentes en dos estadios en la planta. Uno en forma que la vamos a ver dormida, ahora vamos a ver cómo es una raíz que está en estado latente, digamos, y las raíces nuevas que están en pleno desarrollo, donde se puede ver el tejido meristemático, que es el tejido de crecimiento, que está activo y está bien verde. Y acá tenemos también una barqueria que ya tiene muchos años, que también tenía un contenedor de madera que lo colonizó por completo. Y fíjense la cantidad de varas florales que dio por tener las raíces sanas. Toda esta estructura de arriba sería imposible de mantener con raíces pobres, porque la planta con raíces pobres estaría malnutrida, ¿sí? Y deshidratada. Como por ejemplo esta Phalaenopsis que tengo acá, que les mostraba recién la maceta. Si ustedes se fijan, y en alguna clase de crecimiento lo vamos a ver, las hojas de abajo están mucho, que son las hojas más viejas, son más grandes que las hojas nuevas. Esto quiere decir que hay un retraso en el crecimiento. Es el primer indicativo de que hay retraso en el crecimiento. ¿Y esta orquídea por qué tiene retraso en el crecimiento? Bueno, porque es más que obvio que necesita un trasplante de maceta, ¿sí? Las raíces se empezaron a escapar del contenedor porque el sustrato ya está en mal estado, entonces no quieren colonizar más ese sustrato en mal estado, sino que se están escapando, ¿sí? Otro factor importante a tener en cuenta para mantener sanas las raíces es la humedad ambiente. Si nosotros tenemos una baja humedad ambiente, las raíces se van a resecar demasiado y eso habría que tratar de compensarlo rociándolas, ¿sí? O si tenemos varias macetas en el interior de la casa, lo que se puede hacer es poner contenedores con agua y piedras para montar las plantas arriba y que ese agua al evaporarse me genere un microclima que sea más adecuado para las orquídeas epífitas que tenemos en el interior. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les sirva. Si es así y les gustó, se pueden suscribir a nuestro canal. Abajo en la info les ponemos nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.